jurado del Basque Culinary World Prize crece, se diversifica en cuanto a miradas y en cuanto a puntos de vista, lo enriquece en definitiva, hace muy interesante el debate, puntos de vista vinculados a la solidaridad, a crear conciencia, a recuperar tradiciones, a la biodiversidad, la salud. Es decir, estaban representados todos los campos en los que la gastronomía puede actuar y puede ser realmente herramienta social. Bueno, para mí la experiencia de haber podido ser una de las personas invitadas a esta tercera edición de los premios, pues lógicamente ha sido una experiencia emocionante y extraordinaria, básicamente porque hasta ahora los había vivido desde fuera, que además está englobando no solamente alrededor suyo a los mejores cocineros del mundo, sino también a personas de todos los ámbitos, del ámbito sobre todo de la innovación social, de todos los ámbitos de la cultura, que apuestan lógicamente por utilizar la gastronomía y la cocina en este caso como una palanca de desarrollo, ¿no? Si tuviese que utilizar una palabra para definir la situación actual del Basque Culinary World Prize, yo utilizaría la palabra consolidado. Las candidaturas han aumentado un 28% del año pasado a este año, son 140 candidaturas. Por primera vez hemos tenido candidaturas de los 5 continentes. Los 10 finalistas con los que hemos tenido ocasión de estar consideran que es un gran honor y un espaldarazo importante para sus proyectos el haber sido nominados como finalista del Basque Culinary World Prize, porque ha tenido un impacto mediático muy positivo en los países de origen de esos finalistas, con lo cual realmente estamos consiguiendo lo que queríamos al principio, que exista un conocimiento de los proyectos de transformación vinculados a la gastronomía, para que eso a su vez haga que haya más proyectos de transformación en marcha, y realmente está funcionando muy bien el sistema y creemos que es el año de la consolidación del proyecto cada vez más valorado.